La descripción, vamos a verla un poco porque tiene que ver con la realidad, con el periodismo sobre todo, ¿no? La descripción se construye sobre la realidad y sobre la idea que tenemos de realidad. Ya veíamos hace ratito que tenía Ruth prendida su cámara, cómo es que el orden en el que aprendimos que se lee, que aprendimos a escribir, determina cómo leemos una imagen. Igual determina cómo describimos y cómo estamos orientando y manejando, creando el sentido de esa descripción. Tiene un carácter enigmático la descripción porque no tiene ninguna marca predictiva que nos diga, que nos dé información de qué esperar después. Ajá. Una descripción es la representación de unas cualidades, de unas características de algo, pero no tiene en sí misma nada que nos diga que esta característica que acabamos de leer sea la última, o que venga una más, o tres más, o cuantas más. Ajá. Eso solamente lo podríamos saber por una figura superior a la descripción, una cosa que venga de la realidad, del mismo uso comunicativo de la descripción. En la descripción tiene el asunto de que a últimas una palabra puede ser una descripción. O sea, que tú entiendas perro cuando yo digo perro es solamente porque la denotación describe aquello que denota, ¿no? Porque además no podemos transferirnos las experiencias interiores. O sea, yo tomo mi café y está dulce, está tibio, está amargo, y yo sé que lo que estoy degustando corresponde dentro de mi lógica, dentro de mi cabeza, a esas palabras. Y cuando le convido a Rocío de mi café y ella me dice que lo siente un poco agrio, yo debo confiar en que lo que está degustando es tan válido como lo que yo estoy degustando, aunque no puedo estar seguro de que sea lo mismo y que lo que ella entiende por agrio sea lo mismo que yo entiendo por agrio. Debo creerle. Ajá. Eso pasa con la denotación, eso pasa con la descripción. A últimas, no podemos describir nada a partir de nada, salvo la confianza del otro que nos va a creer lo que le estamos diciendo. Esto es importante porque como periodista, como comunicólogo, que todos y cada uno de ustedes son, ¿no? Como comunicólogo, y alguno querrá ser periodista, ¿no? Pero antes que nada son comunicólogos. Este asunto de que yo estoy tratando de dar cuenta de la realidad de una forma honesta y transparente en cuanto a que lo que yo siento interiormente es sensible por los demás, ahí se basa la convención social de que existe una cosa tal que conocemos como periodismo. ¿Por qué agarramos un periódico y lo abrimos y entendemos que eso que estamos leyendo ahí es la representación de la realidad del día anterior? Es solamente porque estamos creyendo en estas cosas. Uh-huh. La descripción además tiene el asunto de que se ha concentrado o que se concentra en el discurso epidíctico. Es decir, el discurso epidíctico es uno de los tres tipos de discurso que planteaba Aristóteles en su retórica. ¿No? Había un discurso judicial, había un discurso, se me fue el otro, pero el tercero era el epidíctico, que este es un discurso que tiene como finalidad hablar bien, alabar a algo o a alguien, o denostar a algo o a alguien. Hoy en día, este discurso se ha desarrollado en disciplinas como la propaganda o la publicidad. La publicidad es puro discurso epidíctico. Se trata de hablar bien de alguien. A ratos, la comentocracia periodística mexicana pareciera puro discurso epidíctico, de hablar bien o mal de alguien, ¿no? Este clima de polarización ha hecho que la banda
hable bien o mal de alguien, pero ya no argumente. ¿Ok? La estructura que tiene la descripción es una estructura analógica aditiva, es decir, que tiene fragmentos no necesariamente equivalentes, pero que solamente se van a adicionar, lo que nos deja sin trayectoria de opciones y alternativas. Cuando tú lees una historia, esta solidaridad de expectativa que generan los núcleos entre sí, te permite pensar que pueda suceder algo o otra cosa. Hay opciones, hay alternativas, sabes por dónde va a ir la historia. Con la descripción, no el pastel, no se puede. No hay manera en la que sepas. Depende de la cultura del otro. Si en el ejemplo anterior Ruth se pone creativa y en vez de describir la imagen de izquierda a derecha, de arriba a abajo, lo hace en forma de espiral partiendo del centro, con una espiral surgiendo hacia la izquierda, va a causar un efecto completamente distinto, pero yo, mientras voy leyendo, no puedo saberlo. No hay ningún elemento que me permita saber que efectivamente lo va a hacer y que va a seguir esa forma hasta el final de la lectura de la descripción, ¿no? La descripción es un rasgo de los lenguajes superiores. Casi que podríamos pensar que la descripción solamente aparece en los lenguajes de los animales con conciencia, es decir, con los seres humanos. El lenguaje que tienen, o sea, la forma de comunicación que tienen los delfines, por ejemplo, que parece ser muy elaborada, ajá, o la de las ballenas, ¿no? Que incluso expresan tristeza o así, no es un lenguaje superior, o sea, no es un lenguaje sofisticado, porque no se puede describir en ese lenguaje. Ajá. No hemos craqueado la lógica de cómo se podría describir en un lenguaje cetáceo o en un lenguaje de delfín. Un asunto que comprueba que no existe la inteligencia artificial es que ninguna, épale, no me estén sapeando a mi estudiante, ¿qué pasó? A lo mejor se lo merece, pero yo no vi más que el sape, ¿no? Todo bien, profe, es que mi hermano me vino a molestar. No, bueno, es una cosa filial de hermanos que no se puede. Entonces, Facebook crea una inteligencia artificial, o una serie de inteligencias artificiales, pues, y se supone que desarrollan un lenguaje entre ellas y empiezan a platicar y el ser humano ya no sabe de qué están hablando y las desconecta porque hay quien sabe de qué estén hablando. Ajá. Aunque estén hablando o no estén hablando, esas dos, no están hablando en un lenguaje que permita la descripción, o sea, que permita dar cuenta de las cualidades de las entidades discernidas del entorno. Por lo tanto, no existe tal inteligencia. Es un fenómeno de la conjunción de los distintos algoritmos de esos dos programas que se conocen como inteligencias artificiales, que tienen una interrelación que produce algo que no se esperaba, pero no es que se volvieron listas, no es que ya están platicando como si Juan y Yael se estuvieran platicando cómo apropiarse del mundo, ¿no? Son dos programas que tienen interrelación entre sí y generan código que no es entendible porque es para ellas. Tradicionalmente las figuras retóricas contienen a la descripción y le dan forma. Hoy en día hay algunas que ya no son importantes para nosotros y otras que sí, ¿no? De estas figuras está, pues, por ejemplo, la descripción del tiempo como la cronografía, la del espacio como la topografía, la descripción de imágenes, que es la éfrasis,
de caracteres como la etopeya, de personalidades como la etopea. La hipotipiosis sería una figura retórica que trata de aumentar el deseo hacia la cosa que se está describiendo, ¿no? La hipotiposis sería una figura retórica que hemos llevado a su máxima expresión con la publicidad, ¿no? Y la diatiposis es cuando se le baja ese deseo, esa generación de deseo en el receptor por la cosa, ¿no? La caricatura, pues es una figura retórica que tiene su propia, su propio desarrollo, ¿no?